Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una manga farol. Vamos a ver cómo hacer este tipo de manga, no os quedéis con la imagen porque lo corta, la verdad es que no es muy bonito, ¿vale? Pero es la técnica, lo que vamos a hacer, fruncida tanto en la copa como en la bocamanga, y además vais a ver también cómo se podría hacer si solo quisiéramos fruncir en la copa o solo fruncir en la bocamanga. Así que vamos a ello. Vamos a partir del patrón base de manga. Me he calcado un trocito por encima del codo y tenemos que pasar los piquetes delantero, de espalda y de la copa, el del hombro. Ahora vamos a separar lo que es la manga en varias partes. Yo la voy a separar en 6 partes. Podéis separarlo en la cantidad de partes que queráis. Es importante que dejéis bien situados los piquetes. Y ahora vamos a cortar todas las piezas. Vamos a separar la manga en las 6 piezas en las que lo hemos dividido. Voy a numerarme todas las piezas para que luego, en caso de que se me mezclaran, sea más fácil trabajar con ellas y ordenarlas. Ahora vamos a coger nuestro papel de patronaje y con cinta de carrocero vamos a ir situándonos las piezas en el papel. Para darle el vuelo que es necesario para fruncir, tanto arriba en la bocamanga, o sea, tanto en la copa como en la bocamanga, tenemos que separar las piezas la distancia que queramos. Cuanto más distancia, más fruncido quedará. Yo ahora lo estoy haciendo más o menos al doble. Aunque también os digo que cuando lo hago suelo exagerarlo más. En realidad, como siempre, depende del diseño. Lo dicho, tenéis que iros separando todas las piezas en lo que habéis dividido la manga. Cuando ya tenemos todas las piezas situadas, vamos a redibujar la copa. Os podéis ayudar de una regla de curvas. Es importante en este paso trasladar bien los piquetes. Si os fijáis, yo ya he trasladado el piquete de hombro y ahora estoy trasladando el piquete de aplomo delantero y de espalda. A mí me gusta mantener la distancia de los piquetes de los aplomos hacia el costado. En esa parte no me gusta darle vuelo de más porque no me gusta que cuando frunzamos el tejido nos quede ahí un mogollón de tela en el sobaco. Ahora os voy a enseñar si solo quisiéramos fruncir en la bocamanga. Lo que tendríamos que hacer es mantener la línea de la copa y abrir solo de abajo. Por el contrario, si quisiéramos mantener una bocamanga estrechita y poner todo el fruncido en el hombro, deberíamos mantener la línea de bocamanga del brazo
y abrir las piezas por la copa. Cuanto más las abramos, más fruncido habrá. Entonces volveríamos a redibujar la copa, igual que hemos hecho en la primera prueba. En este caso yo aconsejaría para asear la bocamanga poner una vista porque la forma es muy curvada. Y ahora sí vamos a pasar nuestra manga, la primera que hemos hecho, la vamos a pasar a tejido. He hecho un pequeño rectángulo para que podamos sujetar el frunce en la bocamanga. Y es importante que pasemos todos los piquetes también a la tela, sobre todo los aplomos. Como os he dicho, la parte del sobaco, de aplomo de espalda a costado y de costado a aplomo delantero, no va a ir fruncido, o sea, va a coincidir perfectamente con el recorrido de la manga. Sin embargo, toda la parte de la copa sí que irá fruncida y la vamos a tener que adaptar al recorrido de la sisa en el cuerpo. Vamos a empezar juntando los costados. Y va a ser más cómodo si montamos primero toda la manga y luego la unimos al cuerpo. Por lo tanto, vamos a empezar primero por la bocamanga. Tenemos que con un hilo Dillband fruncir todo el bajo. Lo podéis hacer también a máquina si queréis el fruncido. Pero bueno, como el recorrido es pequeño, lo voy a hacer con un hilo Dillband y lo podremos manejar mejor para adaptarlo a la pieza que hemos hecho para el brazo. Como tenemos la costura de manga y también el piquete que nos hemos hecho en el centro de la manga y en el centro de la tira esta, vamos a hacer coincidir por una parte las costuras en ambas piezas y por otra parte los piquetes. Así podemos dividir bien la mitad del vuelo hacia un lado y la otra mitad del vuelo hacia el otro. Os lo podéis ir sujetando con alfileres. Y ya lo vamos a pasar a máquina. Así nos quedaría la bocamanga fruncida y por dentro tenemos la pieza doblada. Podríamos fijarla con unas puntadas a máquina o si nos da igual que se vea, pues le pasaríamos un pespunte a máquina por el borde y ya está. Vamos ahora a pasar a fruncir la copa de piquete delantero de aplomo a piquete de aplomo de espalda. Y vamos con lo mismo, tenemos que unirlo ahora a la manga. Vamos a empezar haciendo coincidir la costura con la costura de costado en el cuerpo. Luego haremos coincidir el piquete delantero y el piquete de espalda. Esto es igual que cuando hicimos el vídeo de unir una manga al cuerpo, os lo dejaré en la cajita por si lo queréis ver. Y ahora vamos a hacer coincidir el piquete de hombro con la costura de hombro y entonces ya entre esos piquetes vamos a repartir todo el fruncido que se nos queda. Con los piquetes nos aseguramos de eso, de que el recorrido, el fruncido nos quede más o menos igual en todos los puntos. Son bastante importantes. Ahora ya vamos a pasarlo a máquina y para unir una manga al cuerpo recordad que la pieza del cuerpo debe estar por encima de la tela de la manga, por lo tanto el fruncido nos va a quedar por debajo.
Y ya está, volvemos al principio para que veáis el resultado final. Esta semana no he podido grabar entradilla, pero os dejo la imagen de lo que hemos hecho. Y lo de siempre, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.